primero agradecer a nuestros amigos y amigas que desde México nos visitan, de Ediciones del Lirio, que vienen a la presentación de este libro, al Instituto de Historia a través de su presidente, Joel Conduí, a la traductora del libro, nuestra amiga Marilena, también la presencia de nuestro amigo Rafael Acosta, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por prestigiarnos con su presencia. A Gladys Moyazo, que también forma parte, bueno, y a todos ustedes que de alguna manera van a estar en esta presentación. Quiero pedir disculpas de la doctora María Carmen Barcia, quien realizó el prólogo de este libro, que me pidió que la excusara. Tiene clases en la universidad y no pudo cambiar estas clases, pero sí me dijo que bueno, que quería estar aquí, que con mucho gusto hubiese podido estar, pero que lamentablemente no va a poder estar con nosotros. Entonces, creo que lo que viene ahora es, bueno, hablar sobre el libro, distribuir cómo lo vamos a hacer. Yo creo que, sin faltar a la dama, le damos la palabra a Joel Conduí, que de alguna manera fue que es el promotor de toda esta coordinación para que se pueda presentar hoy el libro. Lamentablemente no tenemos los libros, pero sí les prometemos que cuando aparezcan en un formato digital o en físico, será distribuido a cada uno de ustedes como siempre hemos hecho en nuestra actividad. Bueno, sin más. Sí, gracias a Alberto, gracias a todos los presentes, gracias a la Casa de África. Creo que no hay mejor lugar para una primera presentación de un libro de esta naturaleza que este lugar. Yo pienso que este es un libro bello y un libro necesario, útil, y que ha requerido el concurso de muchos, como siempre sucede cuando se trata de causas nobles y justas. Para mí trabajar con los colegas, amigos de las Ediciones del Lirio, desde el primer contacto que tuvimos, bueno, a través de la traductora Ana, muy siempre activa en los contactos con Miguel Ángel, entrañable amigo, no ha podido estar hoy con nosotros, está el director de la editorial, con los cuales ya habíamos tenido un contacto previo, a través de una conferencia de prensa, y trabajar con un colectivo tan profesional, que realmente para mí son los verdaderos artífices de este proyecto, y a través de Zuleika, que ya conocía esta obra traducida por Ana, y que se acercó al Instituto de Historia para ver si estábamos en disposición de trabajar en coedición con el libro a través del sello nuestro, Ediciones Editorial Historia. Por supuesto que lo aceptamos. Habíamos acabado de publicar un libro en coedición con una editorial española, Viento Común, de Joan Scott, sobre el impacto de la revolución haitiana en el Caribe, y desde luego que la historia de la esclavitud, que para nosotros es una línea de investigación en el Instituto de Historia, y bueno, obras como esta, donde ya la voz del esclavo sale a relucir. Teníamos el antecedente de una autora ya fallecida, investigadora del Instituto de Historia, Gloria García, que había publicado un libro extraordinario, La esclavitud desde la esclavitud, las voces de los siervos, y que abre una línea de investigación donde ya no solamente es la esclavitud, o no es la esclavitud desde arriba, desde el esclavista o desde el antiesclavista, sino es el testimonio de los propios hombres y mujeres que sufrieron los rigores de la esclavitud. Por eso digo, bueno, esto es concurso de mucho, pero yo sí quisiera agradecer ante todo tanto a la traductora Ana como a Ediciones del Lirio,
realmente a sus manos llegó este texto en inglés. Nunca se había publicado en español. Ya esto es un elemento importante. Esta es la primera traducción, esta es la primera versión en español que sale de esta obra. Por lo tanto, pluraliza el público lector. Esto es una obra del siglo XIX, 1831, y escrita, o al menos contada, por la protagonista, que es una esclava nacida en Bermudas en 1788, y que ya en los últimos momentos de su vida, enferma, problemas de reuma, problemas ya enfermedades visuales, llega a Inglaterra, llega a Londres, y se convierte en todo un acontecimiento justamente porque cuenta su historia. Y ese relato conmovedor, impactante, donde salen a relucir los rigores de ese flagelo que fue y que es la esclavitud, pues fue un detonante dentro de un proceso muy intenso que se está dando en el Parlamento británico a favor de la abolición de la esclavitud en las colonias, en el mundo colonial. Desde finales del siglo XVIII ya había todo un movimiento en Inglaterra y en diferentes partes del mundo por abolir la esclavitud. Claro, no era sencillo. Había múltiples intereses de grandes propietarios que habían hecho grandes fortunas, habían construido grandes palacios, pero todo eso sobre la base del trabajo, el sacrificio, la sangre, el sudor del negro esclavo. Y los grupos de presión y los grupos de intereses en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, pues no era nada sencillo. No obstante, habían también hombres y mujeres, muchas poetisas, que se habían convertido en abanderados del movimiento abolicionista. Los cuáqueros, por ejemplo, tenían mucha fuerza en esta dirección. Se produjeron acontecimientos bochornosos a nivel mundial y que también tuvo un gran impacto. Por ejemplo, el caso de lo que se llamó la masacre del Somme. Un barco, un navío inglés que venía con un cargamento de negros esclavos, la trata de esclavos, y escaseaba el agua dentro del barco, y el capitán Collingwood, pues sencillamente ordenó a centenares de esclavos y esclavas enfermos que fueran arrojados al mar. Y fueron arrojados. Esto de por sí es macabro, pero más macabro fue cómo es que ajustician, o la causa por la cual ajustician a este hombre, que no fue por asesino, sino fue por atentado a los bienes. O sea, porque está claro, él no asesinó a hombres, él sencillamente hizo que se perdieran propiedades. O sea, estaba claro que el negro esclavizado, no era hombre desde el punto de vista jurídico, no tenía una personalidad jurídica, sino que era una propiedad más. Y por lo tanto, lo que arrojó hacia el mar no fueron hombres, fueron propiedades. Y el juicio se hizo no por asesino, sino por atentar contra las propiedades de los grandes terratenientes, los grandes dueños de ingenio. Esto fue en 1781. 7 años después nace Mary Prince. Y bueno, nace inmersa también en todo este movimiento abolicionista. Se crea la Sociedad de los Amigos, también para abolir la esclavitud, y todo un movimiento iluminista de finales del siglo XVIII que va a traer como consecuencia documentos fundacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre. O sea, hay toda una serie de elementos que empiezan a sensibilizar, por una parte, la sensibilidad humana, que tiene un componente importante, y por otra parte, un desplazamiento en los intereses, de los grupos de intereses de los grandes propietarios. Porque Inglaterra, que había sido la abanderada de la trata esclavista, y no podemos olvidarlo, durante todo el siglo XVIII, junto con los Países Bajos, Dinamarca, Francia, otras potencias que tenían sus intereses
en la zona, en el Atlántico, o sea, la trata transatlántica, y en el Caribe, las Antillas, por supuesto, que era un elemento esencial. En aquel momento era necesario para ellos el comercio de esclavos, era el llamado comercio triangular entre metrópoli, África y las colonias. Era un comercio triangular porque de las materias primas que producían los negros esclavos, fueran azúcar, tabaco, café, pues ahí salían las materias primas que después iban a contribuir al fomento y al desarrollo de la industria de las grandes metrópolis. Y por lo tanto, mientras el capitalismo estaba en su fase mercantil, el comercio de esclavos era rentable y era importante. Pero ya hacia finales del siglo XVIII, inicio del XIX, la fase industrial del capitalismo en Inglaterra comienza a tener un peso importante. Y al capitalista que tiene ya, que necesita que le compren los productos, lo que necesita es sencillamente personas que tengan un salario, que devengan un salario y que puedan ir al mercado a comprar. Por lo tanto, ya ese no era el negro esclavo. Necesitaban obreros asalariados que pudieran acceder a las mercancías. Y por lo tanto, también, junto con todo este movimiento abolicionista, hay también intereses, cambios, desplazamientos de grupos económicos y políticos que empiezan a presionar en el Parlamento británico y hacen que en el año 1807, o sea, en marzo de este año, se cumplieron 250, 215 años, un aniversario cerrado de 215 de el acta, no de la abolición de la esclavitud, sino de la trata. Son dos cosas diferentes en Inglaterra. Y posteriormente, ya en la década del 30, sí se abolió la esclavitud, ya de manera definitiva, como parte de un proceso en mi modo uno lineal. Mary Prince tiene aquí una cuota nada, para nada escasa de impacto dentro de todo este proceso. Porque empezaron grupos de intelectuales a buscar maneras de agenciarse elementos, testimonios de los propios protagonistas de esta barbarie que era la esclavitud para condimentar toda su propaganda abolicionista. Y no fue casual que varios testimonios, biografías, autobiografías de negros esclavos, a manera de memoria de la esclavitud, empezaron a publicarse desde finales del siglo XVIII. Aquí está el caso, que formaría parte de nuestro trabajo de manera, y de eso, bueno, por supuesto que vamos a hablar, porque como decíamos en la conferencia de prensa, este no es este es el inicio, pero es un libro que se inserta dentro de una colección, de la cual, bueno, ya seguro Rafael estará hablando. Y es el caso, por ejemplo, del testimonio del nigeriano Olaudah Equiano, un muchachito, un niño de 11 años, que fue capturado en Nigeria y trasladado hacia Virginia. Un hombre, al parecer, por de acuerdo con lo que he podido, por allá tenemos a un novelista, un escritor, era un hombre muy pintoresco, carismático, que son excepciones, pero que lograron escribir, aprender a leer, a escribir, y que cuenta, que publica su autobiografía a finales del siglo XVIII. O sea, que también forma parte de todo este movimiento de escritura de la memoria, de los testimonios de los negros esclavos. Está el caso de Asa Asa, que está inserto dentro de este libro, y así tenemos aquí a Manzano, al poeta Manzano en Cuba, Roberto Manzano. O sea, una serie de negros esclavos, negros esclavizados que contaron, bien escriben sus memorias o bien le escriben, cuentan sus memorias y son transcritas por algún escribano. Pero como quiera que sea, funciona muy bien para toda la época. Fíjense que en 1833 es abolida la esclavitud en el mundo colonial inglés, y en 1831 es que está saliendo la primera edición del libro de Mary Prince. Mary Prince, una esclava de las Indias Occidentales, contada por ella misma. Sale, por supuesto, en inglés, 3 versiones en muy poco tiempo, ya muy enferma,
Ya ella muere en 1833 y el libro sale en 1831. Pero lo cierto es que nunca se había publicado en español. Un libro, como yo decía, libro importante, precedido de un prólogo muy esclarecedor de la doctora Carmen Barcia Sequeira, donde ahí apunta elementos esenciales de la importancia que tiene el testimonio, primer testimonio de una negra esclavizada niña con el que se cuente. O sea, este es otro de los méritos importantes de la obra. Se habían publicado otros testimonios, pero de esclavos o de hombres esclavizados, pero nunca de mujeres esclavizadas. Y este es el primer testimonio que sale y que es publicado. Por lo tanto, aquí vamos a leer, y coincido con el amigo Rafael Acosta. Hay una parte aquí en la contracubierta que realmente se lo voy a leer, pero el libro completo es el testimonio de la barbarie, recuerdo que una de las preguntas en la conferencia de prensa, ¿qué es lo peor de la esclavitud? Lo peor de la esclavitud es la esclavitud. Aquí no hay otro tipo de... Es todo, es como fenómeno, es un fenómeno complejo, tiene varias aristas, es plural, pero la esencia es antihumana. Entonces, fíjense un fragmento muy bien seleccionado por los editores, que dice, así como lo cuenta Mary Prince: al fin llegó el subastador, el que nos iba a ofrecer en venta como si fuéramos ovejas o ganado, y le preguntó a mi madre quién era la mayor. Ella no dijo nada, pero señalóse a mí. Él me tomó por una mano y me llevó hacia el medio de la calle, y después empezó a darme vueltas para exponerme a la vista de los que iban a participar en la venta. Pronto me vi rodeada de hombres desconocidos que me manoseaban y me examinaban de la misma manera que un carnicero examina a un becerro para comprarlo, y que comentaban sobre mis formas y mi tamaño con las mismas palabras, como si yo no pudiera entenderlos, igual que si yo fuera una de esas bestias. La venta en subasta comenzó. Al principio ofrecían solo pocas libras, pero gradualmente aumentó hasta 157 y me entregaron al mejor postor. Los que estaban allí dijeron que habían pagado una gran suma por una esclava tan joven. Tenía 10 años cuando fue esclavizada. Y esa niña de 10 años tuvo varios dueños, amos, propietarios. No todos los trataban igual. Solía pasar. Manzano, sabemos que tiene un amo al principio que lo cuidaba, después pasa a un amo cruel. De todas maneras, siempre el amo bueno y el amo malo, vamos a ponerlo entre comillas, porque no dejaba de ser un hombre esclavizado. Pero bueno, el rigor, y esto se ve muy bien en el libro, el rigor de la esclavitud doméstica en las colonias inglesas era tan cruel, tan fuerte como en la zona rural. Aquí en Cuba, por ejemplo, sabemos que la plantación esclavista en la zona rural era donde más fuerte, donde más fuerza tenía, donde más se hacía sentir el fenómeno de la esclavitud, de la explotación, no tanto en la vida doméstica. En el testimonio de Mary Prince nos daremos cuenta que daba igual la ciudad o el campo, la fuerza del rigor de la esclavitud era muy similar. Pero también todas las estrategias y todos los modos que encontraban estos hombres y mujeres para tratar de suavizar sus condiciones de vida y de trabajo, las estrategias a partir de un conocimiento que podía llegar de diferentes vías, de las leyes, porque las leyes de Inglaterra, en el momento en que llega Mary Prince a Londres, ya en los últimos momentos de su vida, no era la misma que la que estaban en Bermuda o en Antigua, donde todavía estaba la esclavitud. Y tenía que tener conocimiento de que una cosa era su estatus en Inglaterra, que ya había abolido la esclavitud, y otra cosa era su estatus en las islas, donde todavía imperaba. Y se las agenciaba con amistades, con redes. Y este trabajo de las redes, de conocer personas que ayudan, en ese sentido, para los investigadores, libros como estos son esenciales para entender
la complejidad de la esclavitud, donde el esclavo no era, sí, era humillado, era explotado, pero no era una pieza pasiva. Buscaba la manera de encontrar subterfugios legales, incluso legales, no solamente el cimarronaje, que era por supuesto la manera de escapar de ese mundo de opresión, de ese barracón, sino que también buscaban recursos legales para poder sortear en alguna medida este elemento, esta situación de hombres y de mujeres esclavizados. Por lo tanto, yo por supuesto le cedo la palabra, el conocimiento pleno de la obra, punto por punto, lo tiene la traductora Ana, porque se dedicó concienzudamente a traducir la obra. Imagino que haya sido para ella todo no solamente el desafío por el tipo de escritura, que no es en inglés actual, sino también porque lograr leer de primera mano del inglés todo ese mundo de sacrificios y de opresión de una mujer debe haber sido para ella también una experiencia impactante, y por supuesto para Ediciones del Lirio. Le decía, es el punto de partida, seguiremos trabajando, buscando, es una colección Justicia Racial, justamente se le ha puesto el nombre con toda la responsabilidad que esto lleva, porque estamos conscientes de que es para los investigadores, para los científicos sociales, es un texto esencial, clave para el Instituto de Historia, lo recibimos de esa manera, pero también para todos los que luchan por causas justas, causas nobles, causas humanas, pues también se va a convertir seguro y otros que vendrán en un referente esencial. Por tanto, el agradecido soy yo en nombre del Instituto de Historia de Cuba, en nombre de la editora Historia, a Ediciones del Lirio, a Ana, la traductora, a Carmen Barcia por su prólogo, y a ustedes, por supuesto, por estar en esta mañana en el marco de la Feria Internacional del Libro, en esta Casa del África, Alberto, para presentar un libro, repito, bello y necesario. Muchas gracias. Bueno, me toca hablar sobre el proceso de la traducción y qué significó para mí este trabajo. Ante todo, también quiero agradecer a Ediciones del Lirio, a Joel, por haber aceptado con tanta celeridad y con tanto entusiasmo la publicación, la coedición de este libro, y Alberto por habernos recibido aquí en la Casa de África. Yo pienso, desde el principio lo dije, que no había mejor lugar para presentar el libro que la Casa de África, que aunque esta esclava no era africana, se relaciona y es un símbolo además para nosotros que se haya podido hacer aquí en la casa. Muchas gracias. Bueno, como decía Joel, Mary Prince es el primer testimonio que tenemos hasta ahora que se conoce de una mujer que nació esclava en Bermudas, en el archipiélago de las Bermudas, y que cuenta su vida. Ya en Inglaterra ella cuenta su vida con un objetivo que ella misma manifiesta: que se conozca la realidad de la vida de los esclavos, que se desmienta de una vez y por todas la creencia que hay en Inglaterra y que afirman los esclavistas que los esclavos están felices, que son contentos, que no tienen ningún problema, que para qué darles la libertad de ninguna manera. Pero ella ya ha experimentado esa vida en la esclavitud y llega a Inglaterra en 1828, donde ella es libre. Una vez que ella llega a Inglaterra, ella es libre, porque Inglaterra había abolido la esclavitud en la metrópoli en 1807, pero no había abolido la esclavitud en las colonias, en las Indias occidentales, como decían ellos, que todavía le llaman así, los territorios del lado de acá, del Atlántico. Y es
un proceso, una toma de conciencia, una revelación para ella. Ese paso de saberse libre, de poder tomar decisiones sobre su vida, y eso es lo que la lleva a ella a contar esa vida, esa historia que ella ha tenido. Es interesante que aunque el editor inicial del libro, Thomas Pringle, que era el secretario de la Sociedad Antiesclavista, fuera el promotor y el editor del libro, realmente a quien le cuenta Mary Prince su historia es a otra mujer. Y es curioso porque yo siempre he dicho que los esclavos eran esclavos, no eran esclavos, eran esclavizados. Ellos no nacieron esclavos. No fueron esclavos ni por decisión propia, ni mucho menos. Los esclavizaron, estaban obligados. Además, la esclava mujer era peor, estaba en una situación peor, porque además de todo el maltrato, de todo el trabajo, recibía además los abusos sexuales. Entonces, es significativo que ella haya contado esta historia y que se haya sentido más cercana a esa mujer que estaba escribiendo, porque ella prácticamente era analfabeta, sabía las letras, el alfabeto, algunas palabras, pero no era capaz de poder escribir. Mantuvieron ese lenguaje sencillo, muy simplificado, que era lo que ella podía ofrecer, y ese es uno de los primeros retos en la traducción. Esa sencillez, esa simplicidad, mantener esa simplicidad de casi dos siglos atrás, traerlo ahora a esta época sin perder ese sabor, esa esencia de una esclava de hace 2 siglos, y que además se comprenda realmente cuál era esa situación, esa vida que ella llevaba. Yo digo que es esa toma de conciencia porque ella quiere regresar. Ella sí, su lucha es por sus derechos, porque se comprendan los derechos de las personas que eran esclavizadas, y su lucha por regresar a su tierra, que es la América, ya no su país natal, sino Antigua, que era donde ella se había establecido ya finalmente, donde había contraído matrimonio, pero no puede, o sea, sí, puede regresar, pero regresa en condición de esclavizada de nuevo, y eso no es lo que ella quiere regresar libre, luchar porque haya libertad, porque se reconozcan los derechos de todos los demás, de todos esos que están esclavizados aquí en las colonias inglesas. Thomas Pringle, como les decía, aunque era el secretario de la Sociedad Antiesclavista, realmente se toma un interés personal. Sí recibe apoyo por parte de la Sociedad Antiesclavista, pero la Sociedad Antiesclavista de todas maneras no se involucra mucho directamente. Una de las propuestas del libro y de los intereses que tenían con el libro era precisamente presentar una petición ante el Parlamento británico para que se aboliera la esclavitud, para que Mary Prince pudiera regresar a la América, a las colonias, como mujer libre y continuar su vida con su esposo, con sus amistades. Todo eso que ella luchó, todo lo que ella reclamó, no lo pudo ver. Ella murió antes de que eso se lograra, pero de todas maneras fue un logro por su parte, porque contribuyó a que finalmente se aboliera la esclavitud en las colonias.
El libro además no solo es la historia contada por Mary Prince, sino además todo lo que las personas que se involucraron en esta historia, en hacer llegar esta historia a la población, a la sociedad inglesa, para que conociera cuál era la realidad, porque era muy extendida la opinión de que, bueno, los esclavos, ¿para qué les vamos a dar la libertad? ¿No? También las condiciones, las comparaciones que ella va haciendo en su paso por los diferentes amos. Al principio ella dice que la trataban bien, la trataban bien, pero era esclava, no la trataban bien, la trataban menos mal. Había otro que la trataban un poquito peor, pero ella consideraba que la trataban bien, pero bueno, la remetían a palos contra ella. Cosas que yo nunca pensé que iba a conocer. Tuve que pasar por un proceso de investigación de cosas, lugares, algunas labores que lo obligaban a realizar, que nadie, ni siquiera nativos de esos lugares conocen. Tuve que investigar y averiguar para darle al lector más conocimiento de qué estamos hablando. Esta parte que ya todo lo que hicieron los de la sociedad antiesclavista, Thomas Pringle principalmente, por lograr que se presentara esa petición al Parlamento y el desmentir al último amo que había tenido Mary Prince, que era el peor de todos. Y el relato, como dijo Joel, de Asa Asa, que es un jovencito, casi un niño, que lo capturan en África y por azar del destino llega a Inglaterra. En Inglaterra es libre. Y es curioso, para mí resultó interesante cómo a Asa le preguntan si él no quiere regresar a África. Él dice que no, ni loco, ¿cómo yo voy a regresar a África? En África me van a volver a capturar y me van a vender como esclavo, y ya yo vi cómo estaban los esclavos en el barco. No, regresar a África, no. Y sin embargo, Mary quiere regresar a América, pero quiere ser libre. Claro, él no ha conocido otra cosa, porque él en África era libre. Él era de una etnia que tenía determinados recursos, que ellos se consideraban poderosos, pero no, regresar a África no, porque él sabe lo que le puede esperar en África. Sin embargo, Mary, ese contraste de que yo quiero regresar a mi hogar natal, a mi tierra natal, y este otro que no. Esa lucha de Mary Prince logró que finalmente se aboliera la esclavitud en las colonias, hasta tal punto que en Bermudas, a partir del año 2010, Mary fue declarada Héroe Nacional de Bermudas, fecha que se celebra en agosto, el 2 de agosto de cada año, se celebra el día de Mary Prince como héroe nacional en Bermuda, pero significativamente yo pienso que es héroe nacional de todas estas tierras del Caribe, de las Antillas, todas estas tierras de nuestra América, porque pienso que también, como decía Joel, hay muchas otras historias que nosotros desconocemos, porque lo peor de la esclavitud fue la esclavitud misma y el silenciamiento, que ese silencio que ha habido siempre con respecto a la esclavitud. Yo pensaba que yo conocía cómo era la esclavitud por los relatos que yo había leído de aquí de Cuba, pero nunca pensé que los ingleses fueran peores, y yo considero que eran peores.
De la misma manera que nosotros no conocíamos este relato de una esclava de esta zona de las Antillas, del Caribe, no conocemos ni de México, ni de Perú, ni de Brasil, que es una tierra, Colombia, y de otros países de América que pienso, coincido mucho con Joel, que hay que dar a conocer en esta colección de justicia racial. Hay que investigar de todos los países para saber cómo fue esa vida de las personas esclavizadas en las diferentes religiones, y cómo cada metrópoli aplicó la esclavitud a su manera, aunque en el libro podemos ver, en la segunda parte del libro podemos leer algunas menciones en Brasil. Yo pienso que se desconoce mucho cómo fue realmente la esclavitud en cada uno de los países, y que eso es necesario investigarlo y darlo a conocer entre todos, entre toda esta comunidad de nuestra América, para que se conozca realmente cómo fue la esclavitud. Eso es una etapa que no podemos negar, no podemos ocultar, no podemos continuar ocultándola. Muchas gracias. Yo realmente me siento muy satisfecha con que se me ha dado el privilegio de haber traducido el libro. Sí, bueno, pues antes de seguir platicando sobre esta edición, yo quiero dar las gracias a la Casa de África, aquí a Alberto, que nos abrió las puertas de este estupendo y maravilloso lugar que rompe con lo que yo muchas veces he conocido de otros museos, donde solamente se exponen objetos, pero el hecho de integrar actividades como estas, pues tiene un plus. Muchas gracias, Alberto, por todo. Y también dar las gracias a nombre de la editorial a Ana Elena por este trabajo de traducción, que sí le llevó también pues toda una actividad para lograr captar la esencia de este testimonio pues que nos da cuenta de la vida real de este proceso en el que se atravesó y el que seguimos heredando muchas cosas, como el racismo todavía, y del cual pues esto tiene que ser el principio, no el final. Este libro que ahora conocemos se tiene que volver el principio para, como decía Elena, ir descubriendo y recuperando la memoria para varias otras luchas que vienen en camino y que se están dando. Y también, por supuesto, agradecer a Joel por habernos permitido colaborar, coeditar este libro con el Instituto de Historia. Muchas gracias, Joel. Este es un esfuerzo que venimos haciendo con mis compañeros desde México, y bueno, pues un saludo desde México para todos ustedes también aquí que están haciendo presencia, sobre todo el público, muy agradecido con ustedes por haber asistido. Entonces, yo les platicaré un poquito, ya no de la obra, porque a fin de cuentas lo han expuesto muy bien, tanto Joel como Ana Elena, el contenido del libro. Pero sí quiero dar cuenta aquí que nosotros hicimos un esfuerzo grande para traer este libro con ustedes. Desafortunadamente, pues las condiciones de traslados y esto pues no permite traer una gran cantidad de libros. Sin embargo, nosotros queremos en la editorial dejar aquí con
Alberto, y en la casa, que haya 3 libros en la biblioteca para consulta, para que lo puedan acercarse y conocer este testimonio. Ya habrán condiciones en que podamos hacer llegar pues más libros para que lo puedan cada uno tener en su casa, leerlo en familia, porque la verdad es que es una joya, es una joya, es la primera traducción después de 190 años. Solamente se conocía en Inglaterra y estaba ya ahí en la biblioteca. Entonces, haber recuperado este testimonio tiene que significarnos no solamente conocer, además de ello, que sirva, que abone a las luchas de los afrodescendientes, porque déjenme decirles que en México también hubo esclavismo, y a estas alturas de la realidad muchos desconocemos en nuestro propio país que hay regiones donde hay afrodescendientes, porque como bien se ha dicho, la colonia se encargó de ocultar. Inglaterra, yo creo que lo que menos quiere es que se conozca este tipo de testimonios, quisieran que se permaneciera oculto. Bueno, pues también la situación actual del capitalismo pues también quiere ocultar estas realidades y estos grupos que existen en diferentes lugares de América. Hablo de México porque hay fundamentalmente 3 regiones de este país, que es Veracruz, Oaxaca y Guerrero, donde existen estos grupos y que están sosteniendo una lucha por el reconocimiento de ser parte de esta historia de la afrodescendencia. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad, a través de Miguel Ángel Flores, que estuvo muy al pendiente de la edición, cuando descubrimos este testimonio y que teníamos la oportunidad y la posibilidad de darlo a conocer, no dudamos un instante, decir, esto tiene que empezar a escarbar una realidad, a dar cuenta de una realidad que se vivió y que seguimos, yo lo digo, heredando con esto del racismo. Finalmente en eso se ha convertido y no hemos terminado. Entonces, por eso sigue habiendo luchas por ese apartheid de la memoria, y eso es lo que a nosotros nos lleva en la editorial a publicar este libro. Y realmente aquí en este momento se está haciendo el lanzamiento, se está dando realmente a conocer el libro físicamente en una presentación, porque ni siquiera lo hemos hecho en México. En México hicimos una conferencia de prensa con los compañeros pues, para hablar de que había aparecido este libro, que teníamos un testimonio en español después de 191 años. Y ahora, aquí en Cuba y en el marco de la Feria del Libro, pues es que quisimos presentarlo y hacer el esfuerzo de venir, estar con ustedes y traerlo. En México vamos a llevar a cabo varias actividades alrededor de este material, donde ya están muy interesados y muy involucrados la gente que está luchando en la afrodescendencia, por ese reconocimiento y porque se haga visible lo que ellos son, y a nosotros nos interesa mucho estar así muy cerca de ellos. Entonces, pues este es el principio también de lo que será esta colección de justicia racial. Es el principio para nosotros, en coordinación con el instituto, y que bueno, ojalá podamos seguir encontrando este tipo de documentos que ayuden, que abonen para los investigadores y para las ciencias, para los científicos sociales también, a tener más elementos de
pues de análisis para descifrar todo esto que aconteció y que, vuelvo a repetir, sigue aconteciendo a lo mejor de otra manera. Entonces, pues estamos muy contentos en la editorial y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, presentando este libro, dándolo a conocer y como digo, se quedan estos materiales para consulta, para que los puedan de alguna manera acercarse a este testimonio. Y próximamente, bueno, desde México estamos haciendo toda una gestión para que a través del Fondo de Cultura Económica, que va a tener una sede en La Habana, la librería se llamará Tuxpan, creo que tiene ese nombre. Entonces estamos haciendo toda la gestión para que a través de ellos se facilite tener aquí este material. Pues de mi parte eso sería lo que yo quisiera o lo que quiero compartir con ustedes, y el agradecimiento nuevamente por estar acompañándonos, y pues a todos un abrazo también solidario. Se me pide la palabra, ¿alguna otra persona quiere Tomasito? No, primero, después primero. Bueno, artista. Bueno, preséntese para que todos, aunque nos conocemos, pero... Rodolfo Alpiza, traductor, soy colega de él. Lo que pasa es que yo traduzco de portugués. Quiero hablar de una obra que les puede interesar mucho a ustedes. El premio Casa de las Américas 2012, tuve el honor de ser parte de los que premiaron este libro, y después tuve el honor de ser su traductor. Es un ensayo sobre un tal Rufino. El libro se llama El Alufar Rufino, con un subtítulo mucho más largo, sobre el tráfico transatlántico. Es un esclavo que fue llevado, o sea, un negro que fue capturado y llevado a Brasil. Él logró comprar su libertad en un momento determinado y fue libre y fue esclavista. Fue negrero. Trabajó en un buque negrero. Cuando hablaste de Guiano, de ahí yo conocí a Guiano en ese libro, porque es muy documentado, un ensayo de 3 historiadores muy refinados, o sea, todo muy acertado, ahí no hay nada creativo en el sentido de imaginado, ¿no? Todo está bien documentado de principio a fin. Hicieron una investigación exhaustiva sobre la vida de este señor. Repito el título: El Alufar Rufino, Premio Casa de las Américas 2012, o sea, por esos años salió. Me parece que sería muy interesante para ustedes acercarse al fondo editorial de Casa de las Américas, porque es posible una coedición, porque es un libro para mí extraordinario. Yo aprendí mucho, posteriormente me sirvió para mis ojos particulares, porque es un ensayo realmente histórico, porque es una lección de cómo se hace un ensayo histórico. En primer lugar, muy bien escrito, y trata de un hecho muy interesante. Un señor que logra incluso ser libre, pero después él trabaja. Bueno, es que no está capturando esclavos, pero él está en un buque negrero de cocinero, que además es capturado en un momento determinado, ese buque negrero, y se habla todo el relajito de los juicios, que no eran tan bonitos como nos dicen los ingleses, era un negocio, y hablan de cómo se formó Liberia. O sea, es un texto muy importante, y yo les pido por favor, contacten con la Casa de la América, porque va a ser un aporte a todos los que estamos, que tenemos el racismo y la esclavitud metida aquí, que no queremos que eso se olvide. Y agradezco mucho la expresión de Joel. Sí, lo peor de la esclavitud es la esclavitud, eso es lo que hay que decir. No es que esclavista es bueno, esclavista es malo. Esclavista es esclavista, y ya, no hay perdón. Gracias, Peter. Tomás, Yo realmente quiero recordar algo que para mí es sumamente importante. En esta Casa de África, yo he tenido la suerte de poder trabajar dando clases sobre la diáspora africana en la Universidad de Cotaco. Digo Cotaco porque yo hablaba y lo decía en inglés y nadie me entendía. En la Universidad de Port Harcourt. Y realmente para mi viaje a África fue una enseñanza extraordinaria. Fue como un doctorado. Pero además también tengo el privilegio
de haber visitado México como parte de varios eventos de los afromexicanos. Y hay algo que a mí me interesa, por lo menos que las personas conozcan. La influencia de los esclavos cubanos en el siglo XIX en México es impresionante. Hay un libro que se llama Afroméxico, ahora no sé los nombres, porque ya con mis 81 años que tengo, me cuesta trabajo memorizar. Pero en ese libro, Afroméxico, yo me quedé asombrado de la presencia de Cuba y del sistema esclavista cubano en México, es decir, las corporaciones. Este conocimiento me llevó en una ocasión a presentar una ponencia que se llamaba Los Afromexicanos, y la presenté aquí en la casa, en mi otra casa. Mi casa principal es la Biblioteca Nacional de Cuba, donde llevo 50 años trabajando, porque no me he retirado todavía. Y mi segunda casa en estos temas es la Casa de África, de la cual me considero también un deudor, porque he aprendido mucho con todos los eventos en los cuales he participado. Y realmente, una de las cosas que yo saqué en conclusión, y lo tengo en una ponencia que no sé por qué razón no he presentado todavía en ningún evento, que era destacar, cuando yo llegué a África me di cuenta que los africanos no saben nada de nosotros y nosotros mucho menos del África actual. Y justamente por eso digo que mi presencia en la docencia en esa universidad africana fue para mí un doctorado, porque tuve que leer mucho. Incluso una de las cosas más interesantes fue ¿cómo es el nombre del africano que estuvo en Cuba? Félix es el nombre, no puede oír, es muy complicado. Sí, era un cubano. Sí, no puedo oír apellido. Bien, este africano de Ibo, de la expresión Ibo, porque yo, lamentable, no creo que sea lamentable, sino que provechosamente yo siempre soñé con ir a Nigeria y visitar la tierra yoruba. Pude visitar la tierra yoruba, pero yo donde funcionaba la universidad era en el territorio Ibo, donde hubo la guerra de Biafra. Y para mí, estar allí fue algo importante. Yo tenía 42 alumnos de no sé cuántos grupos étnicos hablando básicamente inglés. Y realmente este esclavo fue casado en una de esas cacerías que hacían algunos en la guerra entre las diferentes tribus, y fue vendido también a los ingleses, y estuvo en Cuba y llegó a ser capitán de un barco. Fue un personaje muy importante. Aquí hay el libro sobre él en 3 ediciones en español, que me parece que sería muy positivo. Y ahora, pensando, porque las intervenciones no deben ser solamente para recordar, sino para hacer propuestas para contribuir al conocimiento y al adelanto de la historia. Y es una propuesta que le voy a hacer, nunca lo había hablado con Granado, de que unirnos, lo que estamos interesados en la trata como Bambarita Densi del Archivo Nacional y muchos otros que conocen muy bien la trata y la esclavitud, para organizar nosotros un curso, un seminario, algo de que cada uno aporte con su presencia. Y pienso que no hay mejor lugar que para hacer esa propuesta y que Granado la asuma, no va a ser posible de inmediato, por razones que todos comprendemos, que estamos en la Feria del Libro, en todo esto, pero pensar en un futuro no muy lejano, que la Casa de África organice, nos reunamos todos
lo que hemos estudiado, la esclavitud, y yo digo la verdad, si yo no hubiera ido a África, yo no hubiera sabido que realmente lo que fue la esclavitud